Nuestro invitado mantiene un largo contencioso con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y mantiene ese largo contencioso porque conoce muy bien a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entre 1985 y 1987 fue embajador ante la Santa Sede y las diversas presiones culminaron con su destitución. En su último libro, Imperium Crucis, el Imperio de la Cruz, analiza la vocación de poder de la Iglesia Católica. Para hablar de todo ello, de esa vocación de poder y de la Iglesia Católica, hemos convocado esta noche al embajador don Gonzalo Puente Ojea. Buenas noches, señor Puente Ojea. Buenas noches. Y una vez más con la Iglesia hemos topado, ¿eh? Bueno, sí, realmente en España es difícil no topar con la Iglesia, pero vamos, no hay que dar mucha importancia. ¿Tanto poder tiene la Iglesia? Bueno, realmente una contestación unilateral sería quizá errónea. Yo creo que tiene poder de inercia, tiene un poder enorme porque es un poder de siglos, se apodera del alma del español desde la cuna, crea una segunda naturaleza en este español que le hace como una especie de cota de malla de la que no se puede evadir. Entonces el hombre, pues al segregar esa segunda naturaleza, que es una naturaleza de consuelo, de obediencia, de disciplinas, de tipo más o menos espiritual, en todo caso siempre disciplinas sociales, entonces llega a su mayoría de edad ya muy implicado en todo lo que es esta doctrina, que en el fondo es una doctrina de consuelo, una doctrina fácil, una doctrina que ofrece por muy poco dinero, ofrece todo, la tranquilidad en este mundo y la gloria eterna en el otro. Entonces, a causa de esto, a causa de que desde la familia el español es educado en todo esto, es muy difícil evadirse de la Iglesia. Por eso la Iglesia, cuando uno quiere ejercer una libertad plena de conciencia y de madurez de espíritu, topas con ella porque es un elemento de un obstáculo. ¿Y de dónde surge esa vocación por el poder de la Iglesia Católica? Porque nació humilde la Iglesia Efectivamente. Católica. Bueno, yo diría lo siguiente, es muy difícil resumir de una manera telegráfica, pero la Iglesia nace realmente de unos supuestos que no son los que están en su doctrina y en su dogma. Se supone que la Iglesia fue fundada por Jesucristo. Esto, decir lo contrario, parecería pues una arbitrariedad, naturalmente una afirmación tremenda, ¿no? Pero Jesús de Nazaret no fundó la Iglesia de Jesús, la Iglesia Católica. Jesús de Nazaret se embarcó en una aventura mesiánica en el marco del judaísmo de su tiempo, creyó que el reino de Dios estaba a la mano, que era inminente, predicó el arrepentimiento, actuó en el sentido de hacer posible por esa metanoia espiritual que Yahvé, el Dios judío, instaurase el reino mesiánico, pero evidentemente se ve que no reunió los requisitos del Mesías, el Mesías todavía no ha llegado por otro lado, y fracasó y fue crucificado como sedicioso al poder romano, porque Mesías es el rey ungido y como rey de los judíos era el gran enemigo del ocupante, que era el imperialismo de Roma, y ahí terminó la historia de Jesús. Después se crea una fe surgida probablemente de una actitud febril ante un fracaso, que es la resurrección de Jesús. Y nace una iglesia, primero en forma de secta judeocristiana, pero ya cuando se destruye Jerusalén y la iglesia paulina, que había iniciado ya poco antes su andadura, se consolida como organización episcopal, nace eso que se llama Iglesia Católica, que yo repito, y además después de tantos decenas de años de crítica exegética independiente, científica, avalada por todos los elementos de una metodología histórica impecable, está muy claro que entre Jesús de Nazaret y la Iglesia Católica hay un hiatus, hay una cesura, hay un vacío que la hacen dos realidades distintas. Y la Iglesia cuando nace, nace para el proselitismo, para captar adherentes y sobre todo para controlar y dominar las instituciones sociales, el poder con el que se alía muy pronto, y si no se alía antes es porque el poder romano político está basado en una idea de los dioses de otro tipo y sobre todo un culto imperial que impide, pero poco a poco la Iglesia va tomando posiciones en la élite romana, en una serie de estratos sociales medios, se hace una Iglesia interclasista a diferencia de la comunidad original de Jesús, que era una comunidad de pobres, de oprimidos, etcétera, y se funda el gran artefacto que habría de concluir su gran estructuración jerárquica con el primado romano, con el papado. Esa es una historia diferente. Cuando a la Iglesia se le dice eso, dice bueno que hay un versículo en el Evangelio de Mateo que dice Pedro, tú eres Pedro, todo el mundo sabe, los exégetas serios totalmente, que eso es un versículo interpolado en los relatos evangélicos de una Iglesia posterior a Cristo que tiene que fundamentar doctrinalmente su existencia. Esa vocación de poder, esa ansiedad de poder ha sido la que ha dado, imagino yo, su capacidad de subsistencia. Efectivamente, realmente como el Nuevo Testamento y todos los escritos que fundamentan la doctrina eclesiástica son
documentos híbridos, porque están compuestos con la perspectiva del Jesús original y con la perspectiva del fracaso de Jesús, que había que transformar ese Jesús original para justificarlo. Son sí, porque documentos... la crucifixión no estaba en el guión. No estaba en el guión. Usted lo ha dicho muy bien, de una manera muy gráfica. Eso no estaba previsto. Ajá. Porque aunque naturalmente después en los evangelios se supone que Dios prolépticamente, anticipadamente, proféticamente prevé su muerte, incluso el sufrimiento, la humillación, claro, eso normalmente es una explicación, como dicen los sociólogos, ex post, ajá, después de que ocurrió el hecho. O sea, en un Mesías esperado la crucifixión no estaba. No estaba en absoluto. Claro, y a partir de ahí el mito. Y viene el mito, viene la construcción de un Dios que en vez de ser un hombre, porque Jesús como monoteísta judío que era, nunca se le hubiera ocurrido la sacrílega afirmación de que él era hijo de Dios de naturaleza divina. La Iglesia lo diviniza, construye la teoría de la Trinidad, monta una religión sacada, pues vamos a decirlo en términos chabacanos, quizá populares, sacada de la manga. Es un arte de prestidigitación, yo lo que llamo la gran tergiversación. Pero una manga anchísima, porque imagínese... Una manga tremenda, una manga que empieza con la manga de Pablo, que era un genio religioso que forjó con una doctrina de tipo místico y esotérico una visión de lo que debía ser el Mesías totalmente diferente a la del pueblo judío. Oiga, ¿eso es común, esa ansiedad de poder es común a todas las religiones? Bueno, yo diría que en general toda religión pretende dominar las almas, que es por donde hay que empezar el dominio del hombre, porque claro, un policía para cada uno no puede existir, pero si se mete el policía dentro de la cabeza, entonces realmente es mucho más eficaz el control. O sea, quiere decir que la religión Todas católica... las religiones tienden a dominar, como dice usted muy bien, pero en el caso del cristianismo, el de la Iglesia católica, el catolicismo que nace en los primeros siglos, es un caso, a mi juicio, superlativo, porque tiene todos los ingredientes necesarios para que este dominio no deje de la órbita de la vida humana, ni en lo externo ni en lo interno, ningún solo espacio que no sea ocupado por esa Iglesia. Pero no me dirá usted que la Iglesia católica tiene una quinta columna, tiene un servicio secreto de... Bueno, yo creo que la Iglesia católica tiene la mejor información del mundo, porque observe usted que desde el confesonario a nivel parroquial y en general de las órdenes religiosas hasta la estructura obispo, arzobispo, comunidades nacionales, hasta Roma, su curia, etcétera, llega a los estratos más bajos de la sociedad, de manera que tiene quintas columnas por todas partes. A mí me hacía gracia cuando en tiempo de Franco, que padecimos 40 años, se decía un partido comunista es intolerable porque es un partido que obedece a una potencia extranjera que es Moscú. Yo pensaría que, ¿qué dirán los partidos católicos que obedecen desde siempre, con su ultramontanismo proverbial, obedecen a Roma, obedecen a un poder extranjero? Es decir, la verdadera internacional de la historia de Occidente es la Iglesia católica. Oiga, don Gonzalo, yo no me extraña que le echaran del Vaticano, ¿eh? Bueno, verá usted, yo le voy a aclarar respecto a eso lo siguiente. Primero quiero hacer, y me alegra mucho que me lo diga porque me permite que el auditorio entienda un poco. Yo escribí un libro crítico, que ahí está en su cuarta edición, que apareció el año pasado, en el año 72, y lo publiqué en el 74, en pleno franquismo, evidentemente jugándome mi profesión diplomática, que era en la que yo vivía, en la que yo me desenvolvía. Y realmente pasé malos ratos hasta que el caudillo, pues bueno, feneció, y ya ese momento de cierta angustia, pues pasó. Yo de todas maneras mi libro pensaba publicarlo aún a costa de perder mi carrera, porque creo que era un testimonio de protesta social y protesta política y protesta religiosa. En aquel momento yo no sé poner bombas, pero en cambio pues quizá ese libro pues tuve la fortuna de poder escribirlo, y eso me pareció que era una contribución a la mentira de aquellos años. Y aunque hubiera perdido mi carrera lo hubiera publicado, pero afortunadamente por una serie de pequeñas circunstancias en el 74, el 75 la cosa pasó así. O sea que yo no hablo por el resentimiento de mi pirueta como embajador en la Santa Sede, aquella aventura que terminó mal porque este gobierno no supo estar a la altura de las circunstancias. No hablo por resentimiento. Mis opiniones sobre la Iglesia católica, la génesis cristiana y la Iglesia en general son del año 1974 en que apareció el libro. ¿Usted es católico? No, yo no lo soy. No soy ni católico ni creyente. Es ateo. Bueno, yo diría que ateo más que agnóstico, pero verá usted, aunque en realidad la postura científicamente sana es decir, lo desconocido es desconocido y solo puedo conjugar un verbo que es desconozco. Entonces no me pronuncio ni sí ni no. Pero cuando se vive como español, se nace inserto en el marco del catolicismo español, se padece este catolicismo bajo la forma política, social, económica, etcétera, durante muchos años, uno es algo más que agnóstico. Uno es beligerante frente al reino de la mentira,
frente al reino de la opresión y frente al reino del abuso de poder. No me dirá Entonces usted, es una postura militante y esa militancia se llama ateísmo. pero no me dirá usted que con un gobierno socialista la Iglesia Católica sigue manteniendo el mismo poder en España. Pues sí, efectivamente, porque le voy a decir que el gobierno socialista, llamado socialista, yo le diría, como ya está más o menos acuñado el término, yo utilizo en algún artículo de prensa, es el felipismo. El felipismo ha renunciado a lo que es el socialismo, que es más que un partido, que es más que un sistema socioeconómico. El socialismo es un movimiento social histórico que parte de la Ilustración, parte de la crítica racional de la sociedad y de la persecución, en fin, de las injusticias, pero se ha convertido en un partido que de socialista no tiene nada y que además no tiene base laica, porque una de los ingredientes del socialismo histórico, tanto en España como fuera, es la tradición laicista. Oiga, pero la Iglesia lo tenemos... Y le voy a decir una cosa, Sí. que el golpe de Ciudad en el año 74, en que se apoderan los que hoy día son el PSOE de este partido en plena debacle por la vejez de Llopis y compañía, eran grupos de inspiración demócrata cristiana, el grupo de Sevilla de Jiménez Fernández, el grupo de Ruiz Jiménez en Madrid, es decir, que el socialismo de hoy no tiene la tradición histórica del Su socialismo. animadversión por todo lo católico le está llevando a una caza de brujas quizá exagerada, ¿no? Pero yo creo que está fundamentada. Yo conozco los hombres importantes del PSOE y salvo quizá el caso del vicepresidente del gobierno, que sí creo que es un agnóstico auténtico y además coherente y con cierta profundidad que yo reconozco y tengo que hacer desde aquí mismo, si él me escuchase o alguno de sus amigos, un homenaje personal a su coherencia. Felipe González fue un señor que tuvo una beca de la OAC, Hermandades Obreras de Acción Católica, y que estuvo muy vacilante si entrar por el PSOE o entrar por la democracia cristiana. Ya, pero todos... Ahí tiene usted a Pedro Altares, a Peces Barba, a 2 o 3 ministros que son excuras, Zapatero y alguno más, Seminario, Almunia, etcétera, etcétera. Yo no estoy levantando ningún Yo no sé si es un problema del PSOE o es un problema del país, porque yo creo que en cualquier partido político Es verdad, de sí. mucha izquierda o de mucha Sí, derecha puede haber encontramos esto. exseminaristas. Tiene usted Bueno, y razón, en bancos. sí. Muchísimos, sí. O sea, dijéramos, el Y hombres de exseminarista, negocios, etcétera, el exseminarista yo un poco creo que Sí. es la esencia de... No, es verdad, de este es un país ¿eh? desgraciadamente formado en gran parte en Bueno, los y seminarios. Duques, que le voy a contar, o sea que... Claro, así nos va, claro, así nos va. Oiga, de todas maneras, la Iglesia está como muy enfadada con el tema de la ley de educación, Bueno, con el impuesto religioso. la Iglesia es el poder que siempre ocupa todo el espacio que le dejan vacío. Entonces intenta siempre irse más allá del límite. Y la manera de hacerlo es protestar siempre y declararse descontenta, sobre todo con un gobierno que busca votos en ese electorado de jubilados, de gente mayor, de mujeres, donde pesca mucho realmente el PSOE y que está controlado por la Iglesia. Entonces tiene que ser muy cauto y mantener los privilegios de la Iglesia. Don Gonzalo. Este gobierno es el gobierno en España que le ha dado a la Iglesia más privilegios. Ha multiplicado por 4 la ayuda a las escuelas de la Iglesia y a los colegios de la Iglesia. El tema Pero del le impuesto... restringe el dinero, ¿no? La Iglesia está muy No, cosa con el tema del impuesto religioso. Bueno, en primer lugar, que haya un impuesto religioso quiere decirse que todos los españoles pagamos ese impuesto, porque así como en Alemania se añade lo que hay que dar a la Iglesia, aquí se deduce de manera que lo pagamos todos. Eso ya los curas lo pasarían muy mal si tuvieran que añadir al por impuesto supuesto, este, ¿eh? por supuesto, yo creo que se quedarían diezmaos, pero realmente eso tiene usted que reconocer que es un abuso anticonstitucional. Perdone usted, no vamos a debatir este tema porque no disponemos de tiempo, sencillamente por eso. Claro. Yo hay un par de cosas que le quisiera preguntar sí. antes de cerrar. Tengo entendido que usted ha dicho que Juan Pablo II, como exponente máximo de la Iglesia Católica actual, una iglesia que revive sus laureles y que se muestra, según usted, poderosísima, recibe diariamente informes de la CIA. Bueno, ha habido un reportaje en El Expreso, es un semanario italiano, cuando yo estaba todavía allí, y después he tenido bastantes contactos con gente de Curia y con gente del cuerpo diplomático que tiene una información bastante buena. A mí me han asegurado, yo no he visto el informe, porque esas cosas no se ven, que efectivamente todos los viernes a cierta hora tiene un voluminoso informe de la CIA el Papa. Evidentemente yo creo que la relación informativa entre Washington y Roma, Roma Vaticana, es intensa y juegan en ese sentido recíprocamente dándose favores mutuos, se informan, se conciertan. Yo creo que hoy día la cercanía del Vaticano a las políticas de Washington es patente. En una serie de casos concretos lo hemos visto. ¿Y a la de los países del este? Porque con la caída del Bueno, ese es comunismo... otro capítulo. El comunismo, claro, realmente... El caso de Polonia, supongo, ya no por familiaridad de su santidad. El caso de Polonia es una intervención descarada y abierta del poder espiritual, llamémosle así, del papado romano en la vida política de una nación independiente. A nosotros aquí en España aplaudimos porque como todos somos tan católicos y al final, en definitiva, Valença y toda esta gente pues eran católicos, pero realmente es intolerable porque es la máxima expresión histórica del ultramontanismo desde la época del Imperio
del papado y del ¿Con imperio. ayuda económica y todo, a solidaridad? Sí. Desde luego yo creo que ayuda económica, pero muy directa y además en buen dinero contante y sonante. Yo creo que, mire usted, yo estuve de cónsul general en Chicago, donde hay nada menos que cerca de 800.000 polacos, es la segunda ciudad del mundo después de Varsovia, donde hay más polacos, y yo le puedo asegurar que allí era patente la recaudación de fondos que por la vía, el canal religioso, llegaba a Polonia y, desde luego, en general, canalizado en gran parte por los buenos oficios del Vaticano. Hemos salpicado un poco... Ahora, usted me preguntaba al principio del programa si tiene poder o no tiene poder la Iglesia. La Iglesia tiene el poder de la indiferencia de los demás españoles, del pasotismo, como se dice ahora, y el poder de una institucionalización jerárquica, tupida, fenomenal, que no agrupa, si quiere, de hecho, más que el 15 o 20% de los católicos, que son los únicos que practican, pero tiene enfrente el silencio y la indiferencia de los demás, un gobierno que le es favorable porque le conviene políticamente serlo, y en este sentido es una poderosísima institución. Y yo lo digo, España no irá a misa, pero sigue estando, quizá más que nunca, en manos de la Iglesia Católica. Son las opiniones francas y polémicas del embajador Gonzalo Puente Ojea, con quien hemos empezado hablando de su libro y hemos terminado hablando de muchísimas otras cosas. Muchas gracias, señor Puente Ojea.